En últimas fechas hemos hecho la reiteración en relación con este tema, el acoso entre los jóvenes, el conocido bullying. Hay que recordar, hubo un día funesto en nuestro país que prácticamente desbordó en los medios, por lo menos en este ámbito mediático, el tema del acoso y del abuso que se da entre los mismos jóvenes. Usted recordará a aquel jovencito de secundaria que perdió la vida en un juego que dijo el secretario de Educación se salió de las manos. Sin embargo, el acoso entre los jóvenes es prácticamente más añejo. Usted lo recordará, generaciones anteriores prácticamente vivimos este tipo de prácticas y nos acostumbramos a que fueran bromas pesadas, a que hubiera humor negro y que incluso hubiera un cierto abuso hasta por condiciones físicas en contra de ciertos compañeros de escuela, de algunos compañeros de juego, de algunos amigos de la infancia. Parte de una realidad cotidiana en nuestro país. Pero en este caso, nuestro buen amigo David Mendívil, a través de esta sección La Entrevista, nos trae las palabras de un especialista en este ámbito de la sociedad. Estoy hablando del doctor Fernando Pliego, quien a través de la información que nos da, nos adentra un poco más en las respuestas que estamos esperando, de parte de aquellos que tienen responsabilidad. Vamos pues con la entrevista de nuestro buen amigo David Mendívil. Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Como siempre, un gusto saludarlos en este espacio de La Entrevista. Hace 2 años platicábamos con el personaje que les presentaré en un momento. En ese entonces nos había presentado todo un estudio que realizó en 13 países del orbe. Hoy trae una segunda parte. Nos presenta el libro Tipos de Familia, Bienestar del Niño y del Adulto. Así que les presento con mucho gusto al doctor Fernando Pliego. Doctor, bienvenido a Análisis Político. Muchas gracias por la invitación. Doctor, nos trae esta segunda saga, la secuencia de aquel libro que lo platicábamos en este mismo espacio. Ahora en un contexto de un México 2 años después, que se encuentra el tema coyuntural en todo nuestro país del bullying. Y lo saco a colación, doctor, con toda la experiencia que usted tiene. Mucho se le carga la mano que es un problema en las escuelas, en las instituciones. Pero realmente, ¿cuál es el origen? La investigación que hicimos hace 2 años que se publicó y que este es el libro apoyado por el Congreso para la divulgación de los principales resultados, muestra claramente que el secretario de Educación tomó el asunto de la manera fundamental. El bullying, el acoso en la escuela, que sería el nombre más adecuado, se gesta sobre todo en lo que sucede en la familia. Y es ahí donde se encuentra fundamentalmente la solución. En pocas palabras, es la calidad de la relación entre papá y mamá lo que determina el comportamiento cívico fundamental de los niños y de los adolescentes en la escuela y en los espacios abiertos. La calidad de la relación. Si esa relación es conflictiva, de abuso, de desprecio, de ausencia, eso lo reflejan los niños en angustia, en preocupación, en sentimientos agresivos y lo transmite a sus compañeros. Hace que recuerde, doctor, aquella concepción, incluso en la misma doctrina social de la Iglesia, en donde la familia es la célula básica de la sociedad. Lo que sucede en la familia, se refleja inmediatamente en la sociedad. ¿Esta es la línea que se sigue en el caso del acoso? Se diría, en la familia se aprende fundamentalmente el patrón de lo que significan los derechos y las obligaciones. Es ahí fundamentalmente. ¿Y cómo se aprenden? En cómo maneja papá y mamá los derechos y las obligaciones y cómo los manejan ellos hacia los niños y los adolescentes. Ese patrón es el que marca nuestra capacidad de acercarnos a la ley. Estamos hablando de leyes justas, de cumplir los derechos y las obligaciones. Si ahí hay un quiebre, el quiebre se transmite a la escuela, se transmite a la calle. Entonces, la familia es la célula básica, sí, pero del aprendizaje de los patrones de deberes y derechos. Entonces, cuando se ve bullying en la escuela es de orden secundario en el aprendizaje de los patrones de convivencia. La escuela lo que puede hacer es fortalecer el aprendizaje en la familia. O cuando las familias tienen problemas, lo que puede hacer la escuela es ayudar a remediarlos, pero no es el origen la escuela. Eso es muy importante. ¿Sí? Ahí se da ya el cúmulo de situaciones.
la pelea, Sí. el maltrato, el abuso. Sí, un niño que vive en una familia donde papá y mamá se cuidan, se respetan, va a tender fácilmente a cuidar y respetar a los demás en la escuela. Una familia que ya se separó, pero la mamá mantiene una sabiduría emocional, aunque sea mamá sola. No revive el conflicto por el cual se separó. Mantiene a sus hijos alejados del conflicto que llevó a su separación. Y entonces le transmite a sus hijos tranquilidad emocional, entereza en los valores. Los hijos, aunque se haya separado su familia, van a transmitir buenos valores ciudadanos. Doctor Pliego, es interesante esto, el sentido de cómo se van manejando las separaciones, pero también interesante el tema que luego llega a los congresos locales y desde luego a la Cámara Baja en especial. Ya los senadores también le entraron en la Cámara Alta. Incluso vemos opiniones encontradas. La semana pasada, por ejemplo, legisladores priistas que decían debe de haber cárcel, pero los senadores se contraponen. ¿En qué sentido se podrá llegar a legislar con las dudas que hay de que una nueva ley no necesariamente va a exterminar el problema del acoso escolar? No, es que hay que conocer la información internacional. Una de ellas, muy impactante, la que se hizo en Noruega. En Noruega, todos los niños que nacieron en el 82 les hicieron un seguimiento penal. Y se dieron cuenta que los niños que sus papá y su mamá se habían separado y vivían con mamás solas, vueltas a casar, pasaba de 8 a 21% el porcentaje de delitos cometidos. En Noruega, con buenas escuelas, buenos centros de salud, buenos centros culturales. Si eso en Noruega, que tiene un sistema montado de buenas escuelas, etc., pasa eso, hay que tomar conciencia a los senadores y los diputados que no es la lógica de que la escuela va a solucionar el problema, lo que va a sustituir el problema en la casa. Y vaya que hablamos de dos mundos diferentes, doctor. Los países escandinavos que están a la vanguardia precisamente, por ejemplo, en temas educativos, en temas sociales, con lo que vimos en México. Sí, y están a la vanguardia y de todos modos el problema se desplaza a la familia. Entonces, si ahora quieren solucionar el problema pensando que no se genera en la familia, sino se genera en la escuela, y no que la escuela solo es amplificadora o moderadora de lo que sucede en la familia. Entonces hay que tener una visión de la escuela como subsidiaria, ese es el nombre técnico, subsidiaria del aprendizaje de cooperación o de los problemas en la familia. Pero hay que cambiar la lógica. La escuela no es la causa, la escuela solo puede ser moderadora y subsidiaria de un replanteamiento de las relaciones de equidad, de igualdad, cooperación y cariño que se deben dar en la familia. Y cuando la familia ya se ha separado, divorciado a los papás, entonces la mamá que se queda, generalmente la mamá que se queda sola, tiene el gran reto de cómo reconstruir y transmitir a sus hijos una esperanza, aunque ya no esté el papá. Y no revivir con ellos el conflicto que le llevó a la separación. Y entonces podrá darles herramientas a sus hijos para reconstruir hacia el futuro una mejor familia. Pero es la cooperación. La base es la familia y la escuela es subsidiaria de lo que sucede. Para concluir brevemente, doctor, entonces, para terminar o minar el problema grave que tenemos de bullying en el país, que se constituye como quizá el principal en el orbe, la tarea sí se hace en casa. Tarea en casa, y la escuela es subsidiaria de lo que se hace en casa. Y si lo plantean al revés, entonces no va a tener solución. Porque todo es complementario en la escuela. Doctor Fernando Pliego, como siempre, un gusto platicar con usted sobre temas tan importantes y tan básicos como la misma familia. Gracias. Muy amable. Amigos de Análisis Político, ahí está el punto de vista de un experto a nivel internacional sobre la familia y en este caso sobre el problema que aqueja enormemente a nuestra sociedad en México, sobre el bullying. Ha sido un gusto platicar con el doctor Fernando Pliego y con ustedes aquí en este espacio de la entrevista.